Hola a todos, hoy vamos a hablar de la luna nueva que se va a producir en el signo de Escorpio, pero también de la energía disponible durante el mes de noviembre. Y es que todo evento lunar sigue a un proceso. Toda luna nueva viene de una luna llena y toda luna nueva desemboca también en una luna llena que da origen a otra luna nueva. Y para ello les voy a conectar un poquito más la energía, aunque siempre les he desglosado los aspectos más importantes en el cielo y los que se producen en el momento de un novilunio o un plenilunio. Sí quiero andar mucho más en lo que son las energías disponibles de un evento lunar al siguiente, que en este caso sería un eclipse lunar en el signo de Géminis, concretamente en el grado 8, que se va a producir el 30 de noviembre y va a cerrar el mes de noviembre. Es importante que para aprender a hacer queso veamos cómo nace el ternero, tengamos una idea de lo que es el proceso entero. Hoy en día se oprime un botón, el del móvil, el del encendido del móvil o del ordenador, y el mundo entero se pone en movimiento. Tenemos un poco de idea de cómo es el principio y de cómo es el final, pero ni la más remota idea de cómo es el proceso. Nos hemos desconectado por completo de los ritmos naturales de la vida, perdiendo el sentido. Y eso es lo que nos lleva al constante desequilibrio. Y vivimos momentos en los que la energía debe equilibrarse continuamente. Si manipulamos por un lado, nos van a manipular por otro, para que exista equilibrio, para que nos demos cuenta, y a veces no vamos a ser capaces de casar porque no vienen de la misma persona o no se manifiestan a través del mismo acontecimiento, pero sí, si nos movemos por interés y nos vinculamos por un interés con alguien, automáticamente vendrá otro y se moverá en el mismo término con nosotros, porque estamos en momentos de cosecha de lo que sembramos y de equilibrado constante. Como les comentaba antes, se sabe un poco del comienzo y del final, pero ni idea de lo que es todo el proceso. Y cuando entendemos la energía disponible del momento, tenemos que verla dentro de un contexto. Cuando perdemos el sentido de los ritmos naturales de la vida, estamos en desequilibrio. En el siglo XVI, las personas entendían sus propias necesidades como subordinadas a la comunidad. Vivían en pequeños grupos próximos a la naturaleza. La ciencia se basaba en la razón y en la fe. Lo material y lo espiritual estaban inextricablemente unidos. En el siglo XVII cambiaron bastante las tornas y el universo dejó de ser algo espiritual y orgánico para regirse por leyes mecánicas. La tierra dejó de ser la gran madre, sensible y viva, y pasó a ser está regida por leyes mecánicas que podían dividirla y fragmentarla en distintas partes como si fuera un reloj. Dejó de ser un organismo que respiraba, que evolucionaba, igual que evolucionamos nosotros, evolucionan las especies, la Tierra también evoluciona porque la única constante que existe es el cambio. La gente se mudó a la cabeza y olvidó el resto del cuerpo con el famoso enunciado cartesiano Cóigo ergo sum. Y a partir de ahí se produjo una escisión total entre mente y materia, lo cual pues, nos ha llevado a esa pérdida de conectividad de los procesos como organismos vivos, como organismos energéticos, pese a que la ciencia del siglo XX ha demostrado que nada se puede entender aislado de su contexto. No podemos entender una cuadratura de Marte con los planetas en Capricornio o una conjunción si no entendemos de dónde viene la conjunción. No podemos irnos a un último aspecto sin entender los anteriores, porque siempre que se repite un aspecto estamos trabajando en las mismas temáticas. Como les he dicho, en la primera se plantea el conflicto, se plantea el problema, lo que hay que superar, lo que hay que trascender a través de una experiencia. En la segunda se produce la búsqueda o el desarrollo de herramientas, hasta que finalmente en la tercera resolvemos y obtenemos la herramienta que nos la quedamos para el resto de nuestra vida, que es el trabajo que hemos hecho, y es esa evolución y crecimiento.
o por el contrario vivimos un acontecimiento de cierre y final para tomar conciencia, es decir, vamos a sentir una castración, una pérdida de algo, porque tenemos que entender el proceso. Por eso les he contado cómo hemos ido perdiendo la conectividad con los procesos a lo largo del tiempo, cómo nos hemos desligado y entendemos el cambio climático como un problema, un conflicto que se plantea a día de hoy para la supervivencia de la especie, pero no estamos contemplando Urano en Tauro y que ese cambio climático es parte de la evolución del propio planeta, de la Tierra, que necesita desarrollarse y nosotros nos tenemos que adaptar y respetar ese organismo vivo, esa madre sensible, esa conexión entre lo espiritual y lo material. Y ahí es hacia donde vamos en la nueva era a la que nos dirigimos, a la era acuariana, donde vamos a tirar mucho de lo creado y ya se ha caído mucho de lo creado. No quiero perder la conectividad con lo que es todo el proceso porque cuando estudiamos cosas aisladas o escuchamos cosas aisladas, nos identificamos o empezamos a actuar de esa forma automática que desliga el principio del final y nos saltamos el proceso. Es como querer saber a dónde vamos, pero no saber de dónde venimos, ni en el momento actual en el que estamos ubicados. Entonces es importante entender que todo el movimiento que hemos tenido en el signo de Capricornio a lo largo de los últimos años, tanto con los eclipses en el axis Cáncer-Capricornio como con el stellium en el signo de Capricornio, nos han llevado a un derribe total de las viejas estructuras obsoletas y caducas. Es decir, aquellas formas que habíamos dado, que erigían nuestras defensas, pero que en realidad nos limitaban y que muchos hemos cristalizado un punto de que esa conjunción, que es un stellium de los 3 planetas en el signo de Capricornio, ha provocado una ruptura, ha provocado un resquebrajamiento total y absoluto, un derrumbe, una fractura, con el gran dolor que conlleva, porque Plutón rige el dolor y el cambio y la transformación lleva dolor. Y todo esto tenemos que conectarlo con la luna nueva en Escorpio, también con la luna llena en Tauro de la que venimos y con los próximos eclipses que vamos a vivir en el axis Géminis-Sagitario. No podemos desligar una cosa de otra, porque como les comentaba, para aprender a hacer queso hay que ver cómo nace el ternero y tener una idea de todo el proceso y conocer todo el proceso entero. Entonces, si bien hemos estado en ese signo de Capricornio, pues derribando estructuras, hemos estado viviendo acontecimientos y hechos en nuestra vida que nos han llevado a una gran catarsis, a la pérdida a lo mejor de soportes, de pilares. Entendamos Capricornio, entendamos Saturno, que es su regente, como el edificio que somos, pero más allá, Saturno es un planeta muy espiritual, es el templo, no solo un edificio, el templo que somos y la sabiduría que albergamos en función de nuestras experiencias integradas, pero también la que está grabada en nuestra alma de vidas anteriores. Y también el karma que tenemos pendiente de vidas anteriores, lo que venimos a trascender. Y por eso nos encontramos con determinados sucesos que nosotros vivimos y otras personas no viven, y que cuenta tanto nuestra luna natal como nuestro Saturno natal. Y esos planetas en tránsito operan con nuestro Saturno natal. Saturno en tránsito opera con nuestro Saturno natal. Plutón en tránsito opera con nuestro Plutón natal. Y nos están hablando de estructuras, de limitaciones, de erigir estructuras más sanas para honrar nuestro verdadero templo de vida y nuestra sabiduría y llevar a cabo la trascendencia. Y Plutón nos habla de nuestro poder personal, de esa catarsis interna. Y poder personal no es lo malentendido de me pongo en mi sitio y meto un bufido y a mí se me respeta o yo tengo una fuerza interna, etcétera, etcétera, que puedo ejercer una brutalidad sobre ti o un dominio sobre ti o un poder sobre ti. El poder personal es la capacidad
de contener, de dominar y de controlar nuestros bajos instintos. Todo aquello que nos genera miseria y discordia. El poder personal es poder nosotros mismos autocontener ciertos comportamientos que nos dañan. Y Escorpio es un signo que fija emociones y que guarda internamente para concentrar energía y llevar a cabo el proceso de transformación interno que después se exterioriza y se manifiesta en el afuera, pero que se vive internamente. Por eso Escorpio es un signo oculto, por eso están los secretos. Y malentendido es como toda mi porquería la arrojo sobre ti, toda mi desgracia y mi miseria que es fruto de las decisiones que he tomado, las voy a compartir con un otro y lo intoxico. Cuando realmente si yo esa energía la concentro internamente, paso ese proceso, adquiere una fortaleza y adquiere un poder personal de no minar ni sembrar odio, venganza, rencor, ira y ningún sentimiento negativo en ningún otro ser humano. Y queremos que el mundo cambie, que la gente tenga conciencia y dirigirnos a la era de Acuario, pero no tomamos responsabilidad. Y a grosso modo estamos sembrando reyertas y odios y rencores con el vecino de al lado, con el compañero de trabajo, y después nos quejamos de que la gente se agreda o que parezcan verdaderos animales unos con otros y se insulten o se peleen o pasen determinadas cosas. Entonces tiene que haber un cambio interno para que se pueda exteriorizar ese cambio a nivel humano, porque la astrología mundana, la astrología mundial, parte del individuo y somos nosotros los que sostenemos una determinada energía con nuestro granito de arena. Entonces la luna nueva en Escorpio nos va a permitir hacer un gran cambio, una transformación a un nivel psicológico muy profundo de patrones, de comportamientos, de pérdidas de poder personal, de cómo hemos delegado la figura de autoridad del padre en otros, de lo putrefacto que puede ser el concepto de nuestra propia energía masculina o de nuestra propia figura de autoridad, porque como vemos a nuestro padre, es como utilizamos nuestra energía masculina. Y en el caso de las mujeres, proyectamos hacia los hombres. Entonces, si yo justifico, estoy reafirmando. Porque cuando una cosa es entender y otra cosa es justificar, si yo justifico un comportamiento que es inaudito, que es perjudicial, que hace daño a otras personas, yo justifico que alguien haga daño a otras personas, estoy reafirmando esa realidad, porque estoy normalizando lo anormal. Que un hijo tenga que defenderse de su padre no es normal. Y si lo niego, me encuentro sometida a ello, entonces lo recreo y recreo la situación una y otra vez en el exterior para darme cuenta que estoy negando la realidad de mi energía masculina, que he escogido ese padre porque voy a trabajar en mí y en el concepto que tengo de la figura masculina o de mi propia energía masculina, que es exactamente lo mismo. ¿Por qué les incido en esto? Porque la conjunción es la última conjunción que se va a dar con los planetas en Capricornio. Concretamente Júpiter y Plutón van a alcanzar el grado pártil, Saturno va a estar alejado un poquito más, Júpiter y Plutón a 23 grados y Saturno a 27 grados y por tanto es la definitiva. Es decir, lo que yo he estado trabajando en mi área Capricornio va a tener unas resoluciones, va a tener un final, va a tener un desenlace. Y Capricornio y Saturno simbolizan la figura de autoridad del padre, la energía masculina. Y por ende nuestra fuerza, nuestra firmeza, nuestra seguridad, nuestra confianza en nosotros mismos. Si tenemos una figura del padre engañosa, nos hemos inventado una historia, nos hemos contado un cuento sobre quién era nuestro padre, hemos justificado sus comportamientos o simplemente los negamos
y los reprimimos, estamos sometidos a una figura de autoridad externa, porque no somos dueños de nuestra propia autoridad y no nos hemos ocupado en sanear el concepto de autoridad que tenemos, de energía masculina y de padre. El momento del novilunio es un momento en el que siempre regulamos y equilibramos energía masculina y femenina, porque se da la comunión del sol y la luna, los principales regentes o motores de la energía yin y yang, que son luna y sol, y que van de la mano en ese ciclo que conocemos, el ciclo sol-luna. Los demás planetas también tienen su propio ciclo. Entonces, todo esto está ligado al novilunio, porque nosotros vamos a tener que derribar de forma definitiva, nos guste o no, ese concepto de energía masculina, de figura del padre, ver la realidad. Nos va a ayudar Mercurio en el signo de Escorpio, porque Mercurio en el momento del novilunio va a encontrarse transitando los primeros grados del signo de Escorpio y va a estar en una oposición a Urano en Tauro, y vamos a poder indagar y profundizar. Pero también, si ya hemos estado trabajando en esto, vamos a tener un aspecto de trígono del Sol en Escorpio y la Luna, con Neptuno en el signo de Piscis, bastante sanador y curativo, en el sentido de que vamos a poder tener conversaciones con personas en las que lleguemos a la raíz del dolor, en las que sanemos, en las que nos perdonemos y podamos perdonar a otros. Tenemos una oportunidad excepcional para poder hacer una reflexión y una crítica interna de lo que nos ha motivado a herir a otros y por ende herirnos a nosotros mismos. ¿Dónde hemos causado daño y dolor? ¿Dónde hemos sembrado en lugar de la concordia, la discordia para con otro? ¿Cómo nos hemos dejado llevar por patrones que no tenían ningún sentido? ¿Por qué nos hemos defendido de alguien que no nos atacaba? ¿O por qué hemos atacado a alguien que no nos estaba atacando? Y son momentos, aprovechando la energía de ese trígono y del novilunio, de tener una intención exquisita. Y con intención exquisita me refiero a que hay que limpiar muchísimo la intención y que lo que nos lleve a dialogar de corazón a corazón, de alma a alma, a buscar esa sanación, sea una intención que no busque el engrandecimiento de nuestro ego, que no busque añadir una victoria, ponernos un galardón, una medalla, que no pretenda manipular, que no pretenda obtener otro beneficio, que no tenga ningún otro interés que no sea que exista equilibrio y concordia, que exista fraternidad, que exista sanación, que exista un diálogo verdadero, porque cuando existe un diálogo verdadero, alcanzamos el equilibrio. Aumenta la tranquilidad, se refuerzan los lazos, crece el amor y se acortan las distancias con uno mismo y por tanto con el otro. Entonces, ese trígono es espectacular porque está en el signo de Escorpio, todo lo tabú, todo lo que ha sido doloroso, todo lo que nos hemos guardado, todo ese daño, toda esa ira o rencor, disolverlo con ese trígono a Neptuno. Y eso nos va a propulsar porque toda esta energía que está disponible ahora y concentrada en el momento del novilunio, porque venimos de una posición Marte-Venus, venimos de la conjunción Júpiter con Plutón, de que Marte inicie el movimiento directo, que se va a encontrar estacionario en el momento del novilunio, o sea, haya cambiado su moción a directo, pero está la energía concentrada. Y Marte va a desplegar su última cuadratura con los planetas en Capricornio también. O sea, estamos embriagados completamente por una intensidad energética tremenda que lo que busca es movernos hacia adelante, atravesar un proceso para movernos hacia adelante, porque ya a mediados de diciembre vamos a vivir una tónica y una energía completamente diferente y vamos a volver a ligar espiritualidad y materia, porque Urano en Tauro y la era de Acuario es una era de espiritualidad, de sentimiento. No es tanto de lo que tocamos y de los sentidos, requiere una evolución, estamos hablando de evolución, de salto evolutivo del planeta y de la humanidad. Y si no tenemos un control de instintos primarios, ¿qué nos diferencia de un animal? Seguimos siendo bestias. Si no respetamos los reinos inferiores y no los protegemos, ¿cómo vamos a proteger a nuestros hijos?
si no sabemos cuidar de nuestras plantas, de nuestros animales, del que tiene hambre, del que tiene sed. El fuerte protege al débil, no abusa del débil. Y la conjunción de Júpiter con Plutón puede dar abusos de poder a nivel mundial si nosotros también ejecutamos esa energía así, porque depende de nosotros. Nosotros creamos y sostenemos en ese torrente energético una determinada vibración, y conforme más personas toman una vibración diferente, menos peso tiene lo otro. Y eso está cambiando, porque ya les digo, se tiende al equilibrio. Estamos constantemente, si nosotros desequilibramos por un lado, enseguida nos viene el acontecimiento por el otro para equilibrar. Vivimos momentos así, donde tiene que salir constantemente la verdad, que también nos lo aporta esa conjunción Júpiter-Plutón. La realidad, dosis de realidades comunales con Saturno ahí también. Hay que ver la realidad de lo creado, la responsabilidad en la realidad de lo creado, la manipulación que hay, el control que hay, el interés que hay. Porque es muy triste y la mayoría aspira a relaciones conscientes cuando en realidad utiliza a las personas como si fueran objetos. Se vincula por un interés y tiene que obtener algo a cambio, cuando en las relaciones conscientes todos ganan. Nadie pierde nada, no hay un ganador y un vencedor, no hay un desequilibrio, no hay jerarquía. Y la era de Acuario es una era de relaciones conscientes y estamos moviendo muchísimo en el ámbito relacional. Y aunque se trate de una luna nueva, vamos a tener movimiento en relaciones de todo tipo. Vamos a tener pequeñas pruebas y pequeños retos para limpiar nuestra intención, para darnos cuenta desde qué lugar estamos operando y cómo contribuimos así a la circunstancia global o mundial de la propia vibración del planeta. Porque tenemos un grado de responsabilidad, tenemos un grado de inmadurez cuando rechazamos o negamos esa participación. Y eso es decir un poco, yo no tengo nada que ver con el asunto, señalo a otro como responsable, eludo. Entonces mi autoridad, mi confianza y mi fuerza la estoy delegando en otro. Y ya les he comentado muchas veces que ese signo de Capricornio, esos planetas ahí simbolizan el Estado, el gobierno. Entonces le atribuyo toda la responsabilidad al gobierno, pero también le doy todo mi poder personal para control, manipulación y lo que fuere. Entonces, esta es la energía tan intensa que vamos a estar viviendo. Nos vamos a encontrar, pese a que se trate de un novilunio y la energía se vuelca hacia adentro y necesitamos conectarnos y limpiar nuestra intención, vamos a tener acontecimientos externos que van a estar relacionados con nuestros vínculos, ya sea a nivel pareja, ya sea a nivel amigos, porque van a evidenciarnos cómo estamos entendiendo pues esas amistades y nos estamos moviendo en ese terreno. Por ejemplo, un amigo nunca viva le llama de una emoción negativa, acrecenta la rabia, la ira, el dolor. Un amigo los mitiga. Un amigo no echa más leña al fuego. No te dice no vayas por ahí. Odia a esta persona. Date a valer, ponte en tu sitio, usa tu ego, tu orgullo. No. Estamos en una inmolación de nuestro ego, que es algo que da mucho miedo. Estamos trabajando miedos ancestrales y estamos yendo hacia una inmolación del ego para una conectividad con el verdadero ser. Y aquí importa más el todo, porque el todo es mayor a la suma de sus partes. Emergemos del mar, de Piscis, del océano pisciano, cobramos forma para volvernos a disolver en él en la casa 12 y volver a empezar. Y ese proceso es parte de la raíz de la experiencia. No podemos negar el proceso, no podemos negar ni el principio ni el final de las cosas que nos lleva a un estado superior, porque el todo es mayor a la suma de sus partes. Y nosotros somos parte de ese todo y tenemos una responsabilidad individual a lo que suceda y a los cambios que se den y a cómo vibramos esa energía disponible. Porque podemos vibrar la energía plutoniana de una forma alquímica, transformadora y enriquecedora para nosotros y vivir una gran transformación y un gran crecimiento asociado a esa transformación, a desprendernos de una vieja piel, como
como si la mudáramos. Y esto está conectado también con el eclipse que vamos a vivir en el signo de Géminis el 30 de noviembre, que es un eclipse lunar, un eclipse de finales con el nodo norte para un nuevo inicio. Es el final de una forma de pensamiento, de una historia, de un doble discurso, de un doble diálogo que nos mantenía en incoherencia, que nos restaba paz, que nos restaba tranquilidad, que nos restaba sosiego, equilibrio, porque nos mantenía en ese campo de la dualidad en el que siempre vamos a tener que estar oscilando de un extremo a otro. La oposición Marte-Venus es un indicador si entramos en el juego de esos picos, ¿vale? Con juegos, luchas de poder, con ataques pasionales, deseos desmedidos, tiras y aflojas entre las personas, eso es una baja vibración. Y una alta vibración de la oposición Marte-Venus tiene un equilibrio, logra equilibrar y reforzar el aspecto de fluido del trígono entre el Sol y Neptuno en Piscis, de equilibrar situaciones y mediante acciones y buena voluntad llegar a consensos y acuerdos donde había fricción, porque se entiende la parte del otro pero no se justifica y tampoco se niega la propia. Y para eso hay que tener un trabajo hecho, ha habido que haber atravesado un proceso y tener un cierto nivel de conciencia de que no todo es culpa de alguien, de que la misma carga tiene el agresor que el agredido, porque el agredido porta una energía de agresión. Y hasta que no entendamos eso, vamos a seguir en las espirales de repetición. Entonces, toda esta energía disponible realmente nos lleva a procesos donde vamos a finalizar y a cerrar un ciclo que nos limitaba. Por ejemplo, si tenemos, es importante que veamos dónde nos cae el novilunio, la casa, pero también dónde tenemos ese alboroto en el signo de Capricornio en el que llevamos trabajando tanto tiempo, porque el novilunio se va a dar en un sextil perfecto a esos planetas en Capricornio. Y, por ejemplo, si lo tenemos en casa 1 porque somos un ascendente Capricornio, hemos estado viendo cómo nuestra personalidad, nuestra máscara, la forma en la que nos estamos mostrando al mundo, se resquebraja, nos está pidiendo pues una actualización, porque eso nos limita. Entonces, cuando cristalizamos algo y vienen unos tránsitos así tan potentes, lo que hacen es provocar ruptura, provocar fricción, rompimiento. Entonces se rompe nuestra apariencia, se rompe nuestra forma de mostrarnos al mundo con objeto de que salga una nueva. Eso nos está evidenciando las fracturas, las roturas, nos están evidenciando que hay una cristalización interna de algo que tiene que romperse para erigir algo nuevo. Si por ejemplo lo tenemos en casa 2, eso significaría que somos un ascendente Sagitario, estamos trabajando en nuestro verdadero valor, en nuestra autoestima, cómo nos hemos limitado en nuestros propios talentos y en la obtención de recursos, cómo no hemos cubrido nuestras propias necesidades, cómo tenemos un límite cristalizado y estamos en dependencia de un otro. Y por ende hemos perdido poder personal, valor, autoestima. Estamos en dependencia, en jerarquía de un otro, de la casa 8. Si, por ejemplo, somos un ascendente Cáncer y tenemos a Capricornio en la casa 7, hemos visto a través del otro todo lo negado y reprimido, toda nuestra sombra, todo lo que no hemos querido ver, lo hemos recreado hasta darnos cuenta de que somos los creadores de esos propios monstruos salidos del Hades. De cómo hemos seguido nuestro poder personal, de cómo hemos buscado una persona que nos proteja, que nos ampare, cómo no hemos cuidado de nosotros mismos, sino siempre legándolo al otro. Y cuando no hace lo que queremos, pues nos volvemos locos, nos salimos de nuestras casillas, como dicen, es decir, perdemos por completo el autodominio y autocontrol. Si por ejemplo lo tenemos en la casa 12, que es una casa también donde Saturno se encuentra en gozo, hemos podido vivir el cierre de acontecimientos y de ciclos ya a un nivel mayor de nuestra propia alma, de karma,
de vidas anteriores, de legado ancestral. Hemos tenido una oportunidad maravillosa para indagar en nosotros mismos, para aprender a sentir la vida y lo que sucede en nuestro interior con los ojos del alma, es decir, con los ojos cerrados, a valorar ciertos mensajes que no son escritos, que nos llegan, que es como si nos los contara el viento, a descifrar el lenguaje de nuestros sueños. Y hemos podido ver cómo había historias que nos limitaban en nuestro día a día, que nos impedían ser nosotros mismos y cómo se ha estado gestando internamente un gran cambio en nosotros, que tal vez nos haya hecho vivir situaciones penosas o acontecimientos penosos, ciertos encierros, hospitalizaciones, aislamientos, independientemente de lo que se ha vivido a nivel mundial, y que nos han llevado a profundizar en la raíz de nuestros comportamientos, en por qué nos hacemos daño a nosotros mismos, porque la casa 12 nos indica esos enemigos ocultos, y esos enemigos ocultos somos nosotros mismos, cómo nos autosaboteamos muchas veces. Entonces, para sembrar estas intenciones de luna nueva, no solamente va a ser importante localizar el área de nuestro mapa natal donde se produce el novilunio, que es en el grado 23 del signo de Escorpio, sino también en qué área tenemos el signo de Capricornio, porque el regente de este novilunio es Plutón y se va a encontrar inmerso en ese estelium en el signo de Capricornio. Y necesitamos que muera algo y cerrar un ciclo y abandonar una vieja piel para que renazca en el signo de Escorpio, para concentrar la energía. Es ese momento de volvernos capullo que van a convertirse en mariposa y van a llevar a cabo una metamorfosis internamente. Es un proceso de muda de piel para un renacimiento, un renacer en esa área, con mayor fuerza, con mayor energía, con una vibración más alta, con un mayor dominio de uno mismo y del bajo instinto. Esa es la evolución. Y vamos evolucionando, vamos cambiando, porque la única constante es el cambio. Lo hacemos conforme también lo hace el planeta. Cambia la energía y lo vamos a notar muchísimo cuando ya lleguemos a mediados de diciembre y notemos una energía completamente diferente. De hecho, la energía que ya sentimos es una energía que nos lleva hacia adelante, que nos lleva a movernos hacia lo nuevo y que nos pide a gritos que todo lo que vamos a dejar atrás lo cerremos en equilibrio, en armonía, que pongamos amor, que no sembremos más discordia. Porque si dejamos temas en discordia, vamos a crear más discordia en un futuro y vamos a vivir situaciones de discordia. Pero es que ya vamos a cosechar situaciones de discordia porque nos van a evidenciar lo que sucede y porque, como les comentaba antes, la energía disponible nos está preparando y nos está llevando a un equilibrado constante. Y si yo puedo hacer durante el día con la mano derecha y deshacer con la izquierda, por otro lado, porque mis intenciones no son sanas, porque donde yo creo que estoy haciendo algo en beneficio de la humanidad o de los demás, realmente tengo una intención oculta y unas ambiciones de poder, de ego, de gloria, no sé, de abusar de otros, de obtener unos recursos, de ir con dobleces para aprovecharme de otros, para controlar situaciones. Cuando quiero controlar algo, no tengo confianza en mí, pero tampoco la tengo en la vida. Entonces todo eso se nos va a ir evidenciando y va a ir tomando la energía cada vez un carácter mucho más fuerte, mucho más potente e intenso hasta el momento del novilunio. Y después vamos a seguir con ese estelium en el signo de Capricornio tomando fuerza hasta el momento del eclipse lunar, eclipse de finales en el signo de Géminis. O sea que tenemos un mes por delante bastante cargadito, pero con la oportunidad excepcional de cerrar capítulos de nuestra vida para evolucionar, de perdonarnos, de perdonar a otros, de tener conversaciones de alma a alma, donde podamos tratar de curar el dolor que hemos causado en otros y que nos hemos hecho nosotros mismos, y también de renovar nuestra piel, de concentrar nuestra energía, de no dispersarla, de no legar nuestro poder personal, sino tomar responsabilidad para dar ese paso de oruga a mariposa. Y espero que puedan conectar todo esto, como les comentaba al principio, con ese proceso que han vivido
en el signo de Capricornio y con todos estos tránsitos y energía disponible, con ese Urano en Tauro, que sepan del proceso entero, que no lo dejen solo en una luna nueva en el signo de Escorpio, de la que venimos de una luna llena en el signo de Tauro y vamos hacia un eclipse en el signo de Géminis, sino que sean capaces de conectar su propio proceso, que cada uno sabe cuál es el suyo, lo que ha estado viviendo en los últimos prácticamente 2 años. Todo lo que se ha estado moviendo por ahí, 2 años, año y medio, porque también tuvimos esos eclipses Cáncer-Capricornio, qué era lo que deseábamos, desde qué lugar lo deseábamos, qué deseamos hoy. Nuestros deseos van más allá de nuestro ego, están vinculados con el alma, sentimos una llaga, una herida en el alma, un dolor en carne viva, está relacionado con el dolor que hemos podido causar a otros, podemos hacer algo. ¿Desde qué punto vamos a hacer ese algo? ¿Lo vamos a hacer por ego, por quedar por encima, por un juego, una lucha de poder? ¿O lo vamos a hacer por amor? Y el amor dista mucho del concepto que tenemos carnalmente o humanamente, porque el amor, de verdad el amor consciente, ni siquiera requiere de contacto físico, va más allá. Y todos los que han perdido un ser querido saben perfectamente que hay un vínculo que siempre les mantiene, que es ese amor. Entonces espero que logren conectar con esa chispa divina que anida en el corazón de todos, que está en esa llama trina, en la cámara secreta del corazón que simboliza el signo de Leo y el signo de Acuario, que interioricen y se pregunten desde qué lugar están haciendo las cosas, a qué nivel tienen una responsabilidad, ser honestos y limpios con ustedes, hacer visibles los rincones, porque de nada vale decir que nos manipulan de fuera si tú manipulas al de al lado, o manipulas a tu pareja, o manipulas a tus amigos para que hagan lo que tú quieras porque a ti te interesa tener esa persona más cerca o aprovecharte de ella en X sentido. Entonces es un ejercicio de autocrítica y autorreflexión, porque no podemos cambiar nada que estemos negando, lo que vamos a hacer es recrearlo. Y si lo justificamos, lo vamos a reafirmar. Así que no es ni una cosa ni la otra. Les mando un besito muy fuerte a todos. Espero que como les he dicho, siembren sus intenciones en equilibrio, en armonía y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.